Apariciones a finales del siglo XX. Un dato a tener en cuenta para entender este periodo en lo que a Medjugorje se refiere es que durante 10 años, desde el 25 de junio de 1981, primer día en el que la Virgen María se identifica como tal, bajo la advocación de la Reina de la Paz, la aparición que decían ver los muchachos a diario supuso una poderosa llamada a la oración y al ayuno por esta intención de la paz. Dejando el beneficio de la duda a aquellas personas que piensen que la coincidencia en la fecha entre el inicio de las apariciones de la Reina de la Paz y de su urgente llamada a la oración por la paz con el comienzo de esta terrible guerra no sea más que un mal capricho de algo llamado destino. Es justo recordar aquí unas palabras dichas por el obispo de Banja Luka, Monseñor Franjo Komarica, recogidas en el libro Medjugorje, de la editorial Libros Libres, en las que recordaba: allí donde Dios construye una iglesia, el diablo siempre pone una capilla. Sin embargo, a pesar de las atrocidades vividas por las gentes de Bosnia y Herzegovina, la guerra nunca hizo acto de presencia en Medjugorje. Según cuentan los lugareños de la aldea y los propios videntes, la Virgen María nos protegió. Y es cierto, porque a solo 3 kilómetros de Medjugorje, en la vecina Zitluk, sí que llegaron las hostilidades, pero el pueblo de Medjugorje, a pesar de haber sido objetivo prioritario de las fuerzas militares serbias, no sufrió ningún daño, ni humano ni material. Cobra un significado protagonismo el Festival de Jóvenes de Medjugorje, un encuentro anual de testimonio y oración que se celebra siempre la primera semana de agosto, en torno a la espiritualidad mariana del lugar. Ni siquiera durante los años de la guerra fue interrumpida su celebración, a la que siempre han acudido miles de peregrinos de todo el mundo. Una de las características de las apariciones de la Virgen María en el mundo, Lourdes, Fátima, Guadalupe y actualmente en Medjugorje, es la de haber elegido como emisarios de sus mensajes a niños, seguramente por poseer la inocencia y la pureza necesarias para recibir tan celestial regalo. Como ellos mismos explican, la Virgen les eligió precisamente por no diferenciarse en nada de los demás. Desde el primer día han defendido con firmeza las apariciones de la Señora, a pesar de que en aquellos tiempos Medjugorje era un pequeño pueblo de la antigua Yugoslavia, sometido bajo la dictadura comunista y rodeado de una población mayoritariamente musulmana. La inocencia de los videntes de Medjugorje y la fe a prueba de fuego de su población siempre fue fiel al cristianismo a pesar de reiteradas invasiones. Hicieron que ellos fueran los elegidos y Medjugorje el pueblo escogido. Ninguno de ellos ha optado por la vida consagrada. Todos han contraído matrimonio, lo que hace subrayar la importancia de la familia en los tiempos actuales como motor de la nueva evangelización. Transmiten al mundo los mensajes y las enseñanzas maternas para nuestra salvación. Desde el inicio de las apariciones comenzaron las persecuciones a los videntes, de sus padres, de sus familias, de los parroquianos, de los sacerdotes e incluso de los peregrinos. Los videntes fueron llevados para ser interrogados por la policía y para ser sometidos a exámenes psiquiátricos. Siempre resultaron gozar de buena salud, hecho igualmente confirmado por exámenes que le fueron practicados en los años subsiguientes. El padre Yoso, que era entonces el párroco, fue arrestado al mes y medio de las primeras apariciones. Un tribunal comunista condenó a este hombre inocente a ir a la cárcel. Gracias a las apariciones de la Virgen, Medjugorje, una parroquia rural ordinaria, se transformó en un lugar que congrega a una multitud de peregrinos venidos de todas las partes del mundo. En el curso de los 20 primeros años han visitado por cerca de 20 millones de personas y por tanto en uno de los mayores centros de oración del mundo, comparable con Lourdes y Fátima. Incontables testimonios de peregrinos atestiguan que precisamente en este lugar han encontrado la fe y la paz.
Según el testimonio unánime de los videntes, la Virgen les da mensajes para ser transmitidos a la parroquia y al mundo. Tratan principalmente sobre la paz, la fe, la conversión, la oración y el ayuno. Los parroquianos y los peregrinos deben primero convertirse en testigos de las apariciones y de los mensajes, para después, junto con los videntes, colaborar con la Reina de la Paz para el cumplimiento de su plan, la conversión del mundo y su reconciliación con Dios. Al iniciarse el nuevo milenio, Medjugorje es ya un acontecimiento mundialmente conocido en el seno de la Iglesia Católica. El hecho de que unos supuestos videntes den testimonio de una experiencia mística diaria durante tantos años sin que nadie haya sido capaz de demostrar indicio alguno de falsedad, unido a los miles de testimonios de lo que en la tradición de la Iglesia se conocen como los buenos frutos evangélicos, conversiones, vocaciones, práctica de los sacramentos, etc., que se dan entre los peregrinos de Medjugorje, hace que el fenómeno no deje de crecer, a pesar de no contar en absoluto con ningún tipo de apoyo institucional por parte de la Iglesia ni de ningún otro ente de cualquier índole. Es en este tiempo cuando el obispo del lugar, la diócesis de Mostar, contrario a la veracidad del fenómeno, y los franciscanos de Herzegovina, a los que pertenecen los sacerdotes de Medjugorje, firman la llamada Declaración de Obediencia al Obispo, para evitar suspicacias y susceptibilidades en el seno de una iglesia en la que todos, los que creen en la autenticidad del fenómeno de Medjugorje como los que no, profesan una única obediencia al Papa de Roma, un mismo credo apostólico y un sentido único de la pastoral, la proclamación del Evangelio, sin que sea el asunto de Medjugorje punto de discordia en lo esencial de la pastoral católica en Herzegovina, aunque sí lo pueda ser en algo circunstancial. De las cosas más relevantes en estos años en que la propia Roma consideró, por la percepción del obispo de Mostar, no puede ser tomada en cuenta como criterio oficial ni definitivo como parte de una investigación, aunque sí respetándolo como una opinión personal, evidentemente. El Vaticano formó en 2007 una comisión de investigación sobre el fenómeno de Medjugorje, que comenzó el trabajo de campo y de estudio en 2008, y que mientras no vea en torno al fenómeno ninguna idea contraria a la doctrina o a la sana devoción por la Virgen María y a la piedad tradicional, no se pronunciará hasta que no se acabe su trabajo, lo cual probablemente ni siquiera los propios miembros de la comisión sepan cuándo será. Mientras tanto, los fieles católicos pueden peregrinar a Medjugorje con toda paz y tranquilidad, como a tantos otros lugares del mundo, dejando trabajar en paz y con confianza a quienes se deben ocupar de la investigación y dejando peregrinar con el respaldo de la Iglesia a quien quieran hacerlo libremente. Algunas fuentes aseguran que ya han habido años de esta primera década del siglo XXI en que se ha superado la cifra de 2 millones de peregrinos. Los videntes siguen con su vida, los frutos se siguen multiplicando, así como los ataques mediáticos llegados desde todo tipo de prensa, católica y no católica. La comisión sigue investigando y vigilando con la apertura y la prudencia que un acontecimiento como este merece, con el respeto por tantos testimonios de gentes que aseguran haber entrado en la iglesia por esta puerta llamada Medjugorje. En 2009, durante el Festival de Jóvenes, se reunieron más de 60.000 peregrinos de más de 60 países distintos. Algunas de las Eucaristías del evento fueron concelebradas por más de 600 sacerdotes y fue posible ver en una de las tardes del evento a más de 200 sacerdotes confesando en torno a la parroquia, en una imagen única en la actualidad en el seno de la Iglesia Católica. Esto es un hecho, no una opinión, y de esta manera se informa. Para los próximos podcasts os iré hablando un poquito más sobre los videntes de Medjugorje. Espero que os esté gustando. Os doy las gracias y os mando bendiciones. Que la Reina de la Paz ruegue por nosotros y por el mundo entero.